Para datos originales no agrupados, y más adelante vamos a ver qué es eso, la media es la suma de todos los valores dividida entre el número total de los valores. Veamos. Hablemos entonces de la media. Recuerden que estamos hablando de la media aritmética o simplemente de la media. Para esto nos vamos a echar mano de la herramienta Excel. Tenemos 20 datos en la parte izquierda de su pantalla. Pueden ver que encontramos 20 datos. Esto también encontramos ya calculado el promedio, y esto como parte curiosa con respecto al promedio, igual a promedio de entre las celdas. Vamos a revisar algo de esta operación. Cuando nosotros llamamos media, mire que aparece media acotada, media armónica, geométrica, mediana, pero aquí aparece algo que le llaman promedio. Y el promedio no es más que, como lo dice aquí, la media aritmética de los argumentos. Entonces, de esa manera, pues, escogemos esa operación y señalamos el rango de los números. Y allí calculamos el promedio. Entonces, en Excel, cuando estemos calculando el promedio, es lo mismo que hablar de la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? Para recordar, si los datos que yo estoy tomando o la media aritmética que voy a hallar es la media aritmética de una muestra, entonces lo vamos a señalar para muestra. Recuerden lo que vimos en la introducción, se le puede llamar estadígrafo, otros libros lo llaman como estadístico para una muestra, y su ecuación o su fórmula será así: promedio de los valores igual a la sumatoria dividido en el número de observaciones que se tiene. Pero si el caso es de una población, es decir, si la media aritmética la voy a sacar de una población, en este caso le llamaremos parámetro y se simboliza de esta manera. Mu sería igual a lo mismo, la sumatoria de los valores de los datos de la población, entonces con una X mayúscula, dividido en el número de los participantes o de la población, de los individuos de la población. Pero básicamente, sea para muestras o sea para población, se hace una sumatoria y luego una división. Entonces, en este caso tenemos 20 datos. Tenemos 20 datos, como lo vemos aquí en esta columna. 20 datos y la suma, sería la suma de todos los X, o de todos los datos. Y aquí tendríamos el número de datos. La suma de todos estos datos dio 110. Y el número de datos serían 20. La división entre estos dos, la división entre los dos se llamaría promedio o media aritmética. Ahora, de aquí podemos notar algo, que este promedio 5.5 no necesariamente es un dato que esté dentro de las observaciones. Es decir, aquí tenemos que el dato, el 1 se repite 2 veces, lo mismo con el 2, 3, 4 y demás hasta el 10, pero no encontramos el 5.5, no encontramos el 5.5. Aquí vamos a ver todos los 20 observaciones y no encontramos el 5.5. No necesariamente el promedio o la media aritmética se encuentra dentro de los valores observados, pero sí podemos decir que se encuentra justo aquí. Este sería, si es que hablamos de una muestra,
el valor promedio. Si hablamos de una población, pues sería μ1. Aquí encontraríamos el valor central medido por la media aritmética. Veamos algunas propiedades que tiene esta media. La primera regla o propiedad de la media aritmética nos dice que todo conjunto de datos de nivel de intervalo o de razón tienen media. Recordemos que estos tipos de datos son como las edades, los ingresos, pesos, son esas variables continuas que son medibles, distancias entre dos posiciones, bueno, en fin. Todo que sea medible, todo lo que es medible, continuo, tiene una media, se le puede sacar una media aritmética. Segundo, es que se deben incluir todos los valores. Si en este ejemplo excluyéramos 1, vamos a hacer aquí vamos a sacar del promedio, vamos a sacar del promedio vamos a sacar 1, vamos a quitarle el último. Como se dan cuenta aquí, solamente vamos a llegar hasta el término 19. Mire que el promedio cambia, o la media aritmética cambia. Debe incluirse todos los valores. Además, la media aritmética es única, no así como otras medidas de tendencia central que vamos a ver más adelante, se pueden repetir, caso por ejemplo la moda. Siguiente propiedad es, vamos a corregir esto, siguiente propiedad es que se puede emplear y es muy útil para comparar dos poblaciones. Por ejemplo, puede emplearse para comparar el desempeño de la producción de los operarios del primer turno de una planta con la producción de los empleados del segundo turno. Ese desempeño del primero y el desempeño del segundo turno se pueden comparar por medio de un promedio. Por supuesto, esto dentro de las descripciones que queremos hacer de una muestra o de una población. Y por último, que me parece muy interesante, es que la suma de las desviaciones es igual a 0. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una desviación? Ya decíamos que encontrábamos por aquí la media aritmética 5.5. Las desviaciones es esa distancia, bueno, no le llamamos distancia, sino es esa diferencia que hay entre la posición de la observación y la media aritmética hallada. Es esa diferencia entre los dos. Si sumamos todas las diferencias, esta diferencia, esta otra, si sumamos todas las diferencias, esa suma va a dar 0. Vamos a construirlo aquí en vivo. Bueno, vamos a insertar, primero pues vamos a insertar una columna, la desviación. En algunos textos la desviación lo llaman Z. Vamos simplemente esa manera de revisar el comportamiento. Entonces la desviación será igual a el valor, la observación, restándole la media aritmética. Restándole la media aritmética, dejemos este valor fijo. La diferencia entre 8 y 5,5 es 2,5, pero hay unos valores que darán negativos, por supuesto. Si nosotros sumamos todas estas desviaciones, si hacemos la suma de todas esas desviaciones, vamos a mirarla acá, igual a suma de todas esas desviaciones, el resultado será 0. Entonces, con esto veamos otros datos. Aquí tenemos, veamos que aquí tenemos todos los datos, se repiten 2 veces. Pero vamos a generar unos datos de manera aleatoria. Aquí tenemos uno. Entre 1 y 10. Vamos a generarlo. Que se repitan
20 datos. Bien, vamos a copiar esto y vamos a pegarlos aquí. Bien, miren que la sumatoria sigue siendo 0. Vamos a redondear estos datos. La sumatoria sigue siendo 0. El promedio cambia porque cambió, por decirlo de alguna manera, la distribución de las observaciones. Ya no todas tienen de a 2, como veíamos al inicio, sino que, por ejemplo, este dato 10, es decir, una votación de 10 o la observación que me dio como valor 10, tiene 3 repeticiones, lo mismo que 7, 4 y 1. 6 tiene 0 y la media aritmética se corrió a 5.65. Ahora, algo que quiero que noten es que vamos a dibujar acá. Es que al principio teníamos una media aquí. Luego, al cambiar los datos, se corrió un poquito la media. Se corrió por acá. Ahora, ¿qué pasará si en lugar de tener 3 observaciones de 1, le vamos a decir que tiene, vamos a cambiar este 1 por un 10 y este 1 por un 10, cambiando la repetición de los datos? Mire que el promedio se corre a 6.55, es decir, se corrió por acá. Hubo un desplazamiento del promedio o de la media aritmética. Lo mismo pasa porque los datos están concentrados hacia el lado derecho. Lo mismo pasaría si en lugar de 10 tendríamos un dato de 1. Y aquí un 1. Bueno, entonces miren que el promedio en este caso, o media aritmética, bajó de 6.55, de 6.65, bajó a 4.75, o sea, por acá. Se desplazó hacia este lado. ¿Eso qué me indica? Que esta medida de tendencia central, recuerden que estamos mirando qué pasa con los datos del centro de un conjunto de datos, qué pasa con los datos que están aquí en el centro. Ese dato se puede correr hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo los valores extremos, la cantidad de valores extremos. Si yo tengo muchos valores grandes, entonces la media se me va a ir hacia la derecha. Si tengo muchos valores pequeños, la media se me va a ir a la izquierda, aunque existan más valores en el centro, pero esa tendencia central se me va a correr hacia la izquierda o hacia la derecha porque la media aritmética depende de los valores sumamente grandes, o se ve afectada por los valores sumamente grandes y los valores sumamente pequeños. Eso es importante tenerlo en cuenta al momento de decidir si prefiero esta medida de tendencia central o escojo otra. Vamos a ver otras, pero es importante tener en cuenta esto. Hemos terminado la parte de media aritmética. Más adelante vamos a ver la media ponderada y en qué casos utilizar una o la otra. Hasta la próxima.